porque decía que si estaba con la tentación cerca, era un ejercicio eh, como de autocontrol raro que hacía Gandhi. Gandhi tuvo, en su biografía, es un tipo curioso, curioso cuanto menos. Eh, en, los, en el año antepasado, 2019, su hija estuvo ahí metida en algunos problemas de tráfico de menores, ¿no? Andaban vendiendo niños de orfanatos pertenecientes a la orden de la antigua Madre Teresa de Calcuta, que también su personaje de chisme histórico, fuerte. Hay un libro que se llama, creo que solo está en inglés, pero está muy bueno, que se llama, eh, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Creo que se llama Teresa de Untold Story, o sea, como Teresa la historia no contada. Es un gran libro periodístico de cómo se vivía en digamos, en la congregación como paciente moribundo de pues, la buena, o más bien no tan buena, Madre Teresa de Calcuta. Pero bueno, no estamos aquí para este chisme, no todavía. Hoy hay chisme, sobre todo si les gusta el chisme sobre Estados Unidos y su cierta, llamémosla adicción, ¿no? Problema de cierta manera crónico de andar interviniendo en otras repúblicas en nombre de la democracia, no dice las comillas democracia. Hoy les va a gustar, ¿no? Exacto, hoy sí, ahí ojalá traigan su coquita y sus Lays, que la es que no, mejor Sabritas no, porque ya están muy caras, o sea, ya los chetos torcitos están a 10 baros, o sea, qué falta de respetación es esa. Voy a sonar como abuelo, pero en mis tiempos costaban 2.50 los chetos, ¿no? Entonces, porque en polvo es una opción, ¿no? Entonces, bueno, exacto, en mis tiempos sin chale, ya me llegó el rucazo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, la Guerra Fría, relax, hoy nos vamos a tardar una horita, ¿no? Simplemente porque, pues, hoy ese es un relativamente tranquilo el tema, hay chismecito, pero a nivel UNAM lo vemos muy relax, porque este es uno de esos temas que, por ejemplo, si fuera más relevante dentro del examen de la UNAM, nos aventaríamos unas dos horitas con cada uno, porque la Guerra Fría en general es un conflicto que digamos que inicia en el 45, termina en el 91, ¿no? De hecho, vamos a ponerle aquí, siempre se me olvida, pero realmente siempre pongo la fecha de en qué año se desarrolló esto, ¿no? De 1945 a 1991. O sea, son varios años y tiene dentro de sí varios conflictos, ¿no? Primero, el por qué la llamamos Guerra Fría. Teóricamente, algunos en su momento la llamaban incluso la Tercera Guerra Mundial, porque, o sea, al final sí llevó conflictos en los que en los que varios países se vieron involucrados a lo largo de Europa, de Asia, sobre todo en Asia, ¿no? Y algunos en América. De hecho, el más común es de recordar es Cuba, ¿no? Pues famosa revolución cubana, años de Fidel Castro, pero también Ecuador y Panamá se vieron involucrados durante esta época. De hecho, México en su momento, estamos hablando, o
sobre todo del gobierno de 64 a 70 de Díaz Ordaz, llevó ahí un poquito el estandarte de anticomunista, ¿no? Entonces, en general, es un conflicto que se expandió por todo el mundo, por lo que de repente algún autor que puedan checar la cataloga como la Tercera Guerra Mundial. Pero al final, como no hay un conflicto directo, o sea, no hubo un ataque militar armado directamente entre los bandos propiamente, o sea, en ningún momento Estados Unidos ni la URSS fueron realmente los dos que se anduvieron enfrentando durante todo este tiempo, ninguno chocó realmente, hubo un enfrentamiento directo entre ellos a nivel armamentístico, a nivel ideológico hubo mucho, ¿no? Ya vemos ahorita la famosa doctrina Reagan, ¿no? Que fue muy tajante en cuanto al comunismo. Entonces, bueno, hoy la verdad es como, es de ciertos años, llamemos recientes, al menos terminó en el 91, o sea, puedo decir que nací 6 años después de que terminara la Guerra Fría, entonces como que no está tan lejos de que la cosa ocurriera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a irnos con, ya definiendo por qué la llamamos fría, con qué antecedentes hubo, ¿no? Obviamente, si nos quedamos incluso un poco más hacia atrás, el antecedente estaría durante el movimiento obrero que se dio durante la Revolución Industrial del que ya hablamos. ¿Se acuerdan? Hubo varias doctrinas y entre ellas el comunismo y el socialismo. Comunismo más de Marx, socialismo más de Engels, ¿no? Entonces viene como esa parte de terminar, si lo queremos ver desde el área 4, ¿no? Terminando esta corriente del famoso idealismo alemán liderado por Hegel, ¿no? Y su dialéctica y su teoría del espíritu, ¿no? Pues después de esta corriente del idealismo alemán, veo una parte más realista, ¿no? Y propiamente lo que ocurre es que pues, se crea el manifiesto comunista por parte de Carlos Marx, con cierta influencia de lo que hablaba con Engels, y que sé que es complicado. A ver, ¿cómo que Hegel, Engels, qué pasó? Hegel es antes, Engels es otro carnal, ¿no? Si lo quieren ver, ¿cómo se llama? No recuerdo el primer nombre de Hegel, ahorita les digo, pero era Friedrich Engels y Hegel tenía otro nombre, que era, les digo, George Hegel y Friedrich Engels, ¿no? Caray. A ver, y un acento, ¿qué pasó aquí? Se ve que por hueva nunca activo que le pongan en qué idioma está. A ver. Ahí está, ahora sí. Entonces, bueno, vámonos recio. Entonces, si nos queremos poner muy estrictos, todo inicia en el movimiento obrero con el manifiesto comunista durante el proceso de la revolución industrial. Que el manifiesto comunista de Friedrich Engels y Carlos Marx se publica en 1948. Entonces, más o menos por esas fechas, es como podemos decir, que inicia o tenemos los antecedentes de la Guerra Fría, ¿no? En el sentido ideológico y en el sentido más político y en lo que va la Guerra Fría, que es una lucha entre potencias, es en 1917 con la Revolución Rusa, específicamente la Revolución de Octubre, porque se acuerdan, la de febrero fue más de adiós zar, y ya la de octubre es más de hola Lenin, y adelante el comunismo. Si se acuerdan, ¿no? Les comentaba, durante esta época de la Revolución de Octubre,
termina y empieza un proceso de guerra civil, que es entre el ejército rojo y el ejército blanco, que he hecho en mayúscula. Entonces, bueno, el ejército rojo, liderado por Trotsky, Lenin también, pues el ejército blanco que realmente, dato curioso, nunca tuvo un general o una cabecilla bien definida, siempre fue más como el ejército blanco y no había como un personaje fijo detrás. Y eso se debió a que en su momento Estados Unidos mandó apoyo al ejército blanco. Entonces, no se sabe a ciencia cierta si el ejército blanco era propiamente formado desde Estados Unidos, o sea si fue un grupo militar insertado, como lo va a hacer después en la guerra de Vietnam, o eh, había efectivamente un grupo militar armado ruso que simplemente no comulgaba con la idea del comunismo o el marxismo-leninismo, que también Lenin es un güey que tiene una biografía interesante y una de las cosas que se inventó cosas del marxismo. Hay diferencias muy marcadas entre el marxismo y el marxismo leninista, ¿no? Entonces, ya de por sí podemos decir que no sabemos si fue cosa de que no estaba obedeciendo prácticamente al marxismo, si hubo un grupo que no estaba de acuerdo con el comunismo, o si bien que Estados Unidos metió ahí su clásica mano negra, ¿no? Pero el chiste es que empezó esta guerra civil y lo que sí se sabe es que el ejército blanco recibió constantemente apoyos, ¿no? Eh, desde el buen Estados Unidos, ¿no? Entonces, podemos decir que ahí hay un chanchullo importante. Entonces, bueno, después de que ya se acaba la guerra civil y se forma la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. Originalmente solo Rusia y algún que otro país que había por ahí de Lituania, bueno, lo que es, hoy es Lituania y Letonia, Lituania, Letonia y Estonia, que en ese entonces eran los países bálticos, ¿no? Después, eso lo veremos el miércoles en geografía, que hablemos de división política actual del mundo, y hablamos de estos países que surgen después de la Segunda Guerra Mundial y la desintegración de la URSS. Pero el chiste es que principalmente era Rusia y algún que otro país. Eventualmente la URSS, ya cuando llega la entrada de la Guerra Fría, termina siendo Rusia con más o menos unos 21 estados aliados, ¿no? O 13, pero si los tomamos de los que soy hoy en día, de los que se dividieron, pues más o menos casi unos 21 estados aliados que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. Entonces, la URSS, propiamente era conformada como más allá de Rusia, apoyó constantemente la idea de mini golpecillos de Estado, mini intervenciones militares, guerrillas, ¿no? Guerras civiles, todo con el fin de implantar el comunismo en el país. O sea, diferencia. Estados Unidos constantemente intervino directamente a cambiar las cosas. O sea, iban tomando un rumbo, normalmente hacia el comunismo. Entró Estados Unidos y eliminó y plantó, por ejemplo, en América Latina, en Argentina, se implementó en su momento el neoliberalismo, ¿no? Como un experimento raro. Entonces, era como más directo y la URSS era ya una vez que veía que las cosas iban hacia el socialismo, comunismo, ahí decía, ahora sí entro yo, ¿no? O sea, como que fue un poco menos, podemos tacharlo de poco menos intervencionista en ese sentido. Entonces, bueno, la URSS pues tuvo esta postura muy fuerte de revoluciones armadas, ¿no? Siguiendo el decreto marxista de la famosa dictadura del proletariado, y entonces eso generó conflictos con países capitalistas, sobre todo en su momento antes de la Segunda Guerra con Inglaterra y con Estados Unidos. Después Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial,
ya no queda, no tanto. Luego propiamente viene la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos que termina propiamente cuando en septiembre, perdón, se rinde Japón, ¿no? Que ya era realmente la última parte eh, entre el comunismo y el socialismo. Es complicado de decir, parece tener las mismas bases, pero tiene ligeritos cambios. Marx planteó más el comunismo, o hace su famoso planteamiento el manifiesto del Partido Comunista, porque Marx lo ve más desde un sentido teórico, ¿ok? O sea, desde cómo debiese de conformarse el sistema económico político, y Engels, que era, vamos a decirlo en términos sencillos, Engels era el sugar daddy de Marx, porque Marx estudia economía, empieza a trabajar como periodista, después pues, le da ahí la vena intelectual, y casado le dice a Engels, oye, me paro, préstame, déjame quedarme aquí en tu casa unos días, un tiempo en lo que hago mi obra El Capital. Y después dijo, me voy a aventar 12 tomos, y al final vivió un poco mantenido tanto él como su esposa por Engels. Engels era un propietario de una fábrica. Entonces, digamos que los sistemas micros que hacía Marx a nivel conceptual, Engels los llevaba a la práctica. Entonces, podríamos decir que es la diferencia, que el comunismo se planteó originalmente desde un sentido más teórico, y el socialismo fue cómo se iba aplicando ya a nivel de campo, pues, ¿no? Por diferenciarlos a grosso modo de una manera, ¿no? Exacto. El comunismo es teórico y el socialismo es práctico, ¿no? Y hay una praxis del sistema comunista en el socialismo, ¿no? Entonces, en general es eso. Entonces, se da la Segunda Guerra Mundial, se rinde en septiembre de 1945 Japón. Digo, no sé ustedes, pero después de 2 bombazos atómicos, yo creo que cualquiera se rinde. Y se ablanda un poquito. Y bueno, eso convierte que eventualmente, pues, todo tiende a terminar la hegemonía de Europa, ¿no? Hay un término muy común que es la Europa victoriana, ¿no? Seguramente igual alguno ha escuchado. No tiene nada que ver, se los adelanto, con Victoria's Secret, ni ningún tipo de marca de lencería, pero lo que ocurrió básicamente es que en Inglaterra, ahorita les digo en qué años fueron la victoriana, que es el siglo XVIII, pero los años más específicos, de 1837 a 1901, ¿no? Que es cuando está la reina Victoria, y es otro asunto muy aparte, pero el punto es que durante esta época, es decir, hasta antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, existió este momento de auge para Inglaterra, ¿no? Inglaterra durante este periodo de la famosa eh, Inglaterra victoriana, pues era como, wow, ¿no? O sea, era la potencia por defecto. Después cae la Inglaterra victoriana, bueno, no cae, pero simplemente ya no, pues se nos va, ¿no? Colgó los tenis la reina Victoria, y pues la época de la Inglaterra victoriana, y con ella digamos que del auge económico, político, militar que habían tenido durante prácticamente un siglo, ¿no? Entonces va por ahí. El chiste es que si ya Inglaterra ya había quedado más como medio enterradona, pues ahora sí, después de la Segunda Guerra Mundial, toda Europa pues queda hecha polvo. Entonces, acuérdense que hubo guerras de
tanques, ¿no? La batalla de Borg, o sea, una batalla entre tanques, o sea, ¿cómo no iba a quedar hecha Europa? Pues polvo. Entonces, con estas características, adiós Europa, Europa ya no queda como la hegemonía, como donde están las potencias. Y quedan, pues justamente solo dos potencias en la mira, Estados Unidos y la URSS. Ahí está, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿quién se enfrenta en la Guerra Fría? Pues Estados Unidos y la URSS. Así de simple y sencillo. No van a poner Estados Unidos y Rusia, porque si bien Rusia estaba incluida entre la URSS, no es el único estado, nación que conforma la URSS. Entonces, bueno, ahí queda esta pregunta de saber quién sigue, ¿no? En el papel de potencia. Stalin, Churchill y Roosevelt, que habían sido los representantes de la URSS, Inglaterra y Estados Unidos respectivamente, habían trabajado, digamos, un poco de la mano antes de agarrarse de las greñas, ¿no? De agarrarse como microbuseo de Catepec sin playera y viendo a ver quién le entra más chido a los guamazos. Entonces, fue en la conferencia de Yalta, ¿no? Que ahí se juntaron, ¿no? Pues estos representantes y una vez que la conferencia de Yalta, para que me entiendan, fue como la alianza, ¿no? Así como en México, cuando los españoles se juntaron con los poblanos tlaxcaltecas, ¿no? Eh, la URSS y Estados Unidos. Esos son los bandos que entran en conflicto. Pues así como en México teníamos cuando los españoles se unieron a los poblanos y tlaxcaltecas y entonces se enfrentaron a los aztecas, bueno, pues esa triple alianza, más o menos lo mismo, es la conferencia de Yalta. Fue la URSS, Estados Unidos e Inglaterra diciendo, vamos a irnos contra Alemania. Esta conferencia tiene su continuación, que es la conferencia de Potsdam, cuando ya Alemania ya está rendida. Acuérdense que Alemania se rinde a principios, ¿no? Alemania, Hitler se suicida por ahí de febrero, o sea, en los primeros meses de 1945. Japón es el que se queda ahí hasta el final, hasta agosto. Pero bueno, el punto es que en los inicios de 1945 se da la de Potsdam y ahora sí, Alemania ya está rendida, Hitler ya se suicidó, a Mussolini ya lo fusilaron, ¿no? Y pues Alemania, ¿no? Es dividida en 4 zonas, ¿no? Es decir, Alemania, primero, lo que hicieron fue desarmar a Alemania, o sea, Alemania dejó de poder pues, tener fábricas de armas, ¿no? Se desmilitarizó Alemania primero. Después dijeron, a ver, Alemania conquistó o tenía a Austria, tenía a Polonia, tenía a Checoslovaquia, tenía a Yugoslavia, tenía tal, tal, tal. Entonces eso primero lo independizaron. O sea, esto ya no es Alemania. Alemania regresa a sus fronteras de 1939, ¿no? Regresa a las fronteras que tenía. Y después dicen, ok, ya que te quitamos lo que habías conquistado, pues ahora te voy a dividir entre los chingones, ¿no? Los que ganan la Segunda Guerra. Entonces, hubo una parte que se fue a Inglaterra, una parte a Francia, que no es porque Francia haya ganado o porque haya sido, ya vimos que Hitler le puso una que otra rastriza a Alemania durante la Segunda Guerra. Para más referencias, watchen el video de la clase grabada de Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, el chiste es que Francia entró ahí un poco por venganza. O sea, fue como, pues mira, si Alemania entró a Francia para hacerse la Francia de Vichy, ¿no? Y su gobierno provisional dentro de Francia, pues ahora Francia entró a Alemania a hacer su propio gobierno. Bueno, un cachetada con guante blanco por parte de los Juansis, por eso les tocó el cacho más chiquito. Entonces está Francia, hacia el norte está Inglaterra, en el sur está Estados Unidos
y el otro lado está lo que es la URSS. Dato curioso, después hablaremos, pero aquí están las dos capitales, aquí está Berlín, aquí está Bonn, ¿no? Entonces, ya es simplemente como un dato curioso geográficamente, ya te hablaremos probablemente sobre Berlín, ¿no? Y Bonn, que ya serán cuestiones. Entonces, bueno, la URSS, si se acuerdan, junto con Hitler, habían primero invadido Finlandia, al final no logran nada y Finlandia y Noruega son conquistados por los alemanes, pero los países bálticos habían entrado en dominio de la URSS durante la Segunda Guerra, que es Lituania, Letonia y Estonia a día de hoy. Entonces, digamos que la URSS se había empezado a expandir. A Estados Unidos, como buen capitalista, se le hizo así, se le arrugó, dijo, uy, uy, ¿qué está pasando? Y sacó el Plan Marshall, ¿no? Que fue una contramedida de esta expansión, que fue un plan que duró 4 años, del 48 al 52. Dato que será de vital importancia para rechecar la presentación. Siempre que pongo la fecha digamos, a la izquierda es porque la fecha es importante, cuando la pongo a la derecha es porque está ahí nada más, para los que siempre preguntan, la fecha, ¿no? Digo, ahí, cada vez que vean las presentaciones, pues van a poder saber cuándo una fecha es importante o no. Entonces, el Plan Marshall, ¿se acuerdan? En la clase de el crack del 29 les había dicho que después de la Primera Guerra, Estados Unidos empezó a repartir varo para la reconstrucción de Europa. Pues básicamente hizo lo mismo, así que fue ahora no en pro de hacerse de riquezas o de préstamos, intereses, porque ya Estados Unidos ya era rico, entonces ya no le interesaba tanto esa parte. Simplemente ahora fue en orden de evitar que la URSS se siguiera expandiendo hacia Europa. O sea, evitar que la URSS dijera, pues ya que todo esto está hecho caca, pues lo absorbo, como soy una potencia, lo reconstruyo. Entonces, básicamente fue por eso que existió el Plan Marshall. Entonces, así es como se inician los roces, las fricciones entre Estados Unidos y la URSS. Con los antecedentes, ¿todo cool? ¿Todo perfecto? ¿O alguna duda? ¿No? ¿No? Ah, ok. Visto que de palomita azul me dejaron. No, Entonces, bueno, profe, no hay dudas. no es cierto, no es cierto. Entonces, bueno, este, eh, todo ya inicia el conflicto propiamente. En el 45 inician los roces, y aunque lo tomamos como que desde ahí empieza la guerra, donde realmente empezaron ya los movimientos estratégicos, lo del Plan Marshall. Ya, vamos a regresar. El Plan Marshall fue, o sea, la URSS toma los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. No es necesario que te aprendas cuáles son los países bálticos. El chiste es que inicia un proceso donde se empieza a incorporar más estados a la URSS. Entonces, a Estados Unidos no le gusta porque, claro, país que se incorpora a la URSS, país que deja el capitalismo e inicia el socialismo. Eh, entonces, eh, está bien, ¿eh? No queremos que comas quemado. Entonces, bueno, el plan Marshall es eso, ¿no? O sea, como todo se está expandiendo y si la URSS absorbe un estado, eso ya deja de ser capitalista y se vuelve comunista y socialista, pues el chiste es que empiezan a hacer préstamos a Europa y a buscar su reconstrucción simplemente para que se alíen con Estados Unidos y no con la URSS, ¿no? Eh, entonces, eso es el plan Marshall, ¿ok? ¿Qué diferencia hay entre el capitalismo y el socialismo? El sistema capitalista depende mucho.
porque durante la Guerra Fría inician con lo que es el famoso Estado benefactor de Keynes, que dura del 30 hasta casi mediados casi los 50, y después cambian al neoliberalismo de Milton Friedman. Entonces, claro, cada uno tiene cosas distintas. Tomemos más hacia el neoliberalismo de Friedman, que es como el que más tiempo, el sistema económico que más tiempo impera en el mundo capitalista durante la época de la Guerra Fría. El neoliberalismo básicamente dice que, o para lo que como modifica el sistema capitalista, es la idea de un libre mercado, ¿no? Que a grandes rasgos, para que esta no sea una clase de introducción a la economía, el libre mercado es la posibilidad de que cualquiera de nosotros empecemos a vender y comprar cosas, ¿ok? Es decir, si alguien ahorita dice, ¿sabes qué? Yo me rifo, ¿no? La que andaba volteando las quesadillas, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Yo rifo haciendo quesadillas, voy a poner mi impuesto, ¿no? Voy a acabar la carrera nada más para que digan qué buenas quesadillas hace la licenciada. Yes, no sé si es hombre, igual es licenciado. Qué buenas quesadillas hace el licenciado o licenciada. Pues tengo esa posibilidad, ¿no? Entonces el libre mercado es eso, que circulan bienes y productos, servicios, por el mero hecho de existir oferta y demanda entre ellos, que alguien los ofrezca y que alguien los quiera comprar o consumir. Y el sistema socialista le enfocó mucho más a la riqueza está en el Estado, o sea, quien posee el capital no son los privados, sino el Estado. El Estado, digamos que es el que tiene y por lo tanto provee los bienes y servicios y productos. Entonces, en vez de que tú los compres a, digamos, a capricho, como lo harías en el sistema capitalista, te atienes a que hay una cuota, por lo tanto tú puedes adquirir determinada cantidad de un producto o de un servicio en pro de cuántos son en tu casa. En general es eso, como una manera un poco más de cuántos son, cuántos pueden acceder, con la idea de que todos puedan acceder de manera equitativa e igualitaria a estos bienes y servicios, ¿no? Es como que es la diferencia. Del capitalismo, cada quien es libre de adquirir los bienes y servicios que uno quiera, y en el socialismo te los provee el gobierno y por lo tanto están limitados, o sea, se ve más limitado en el nivel personal, pero en el nivel global, ¿no? De sociedad, los recursos tienen la sensación de repartirse mejor, ¿no? Entonces, la diferencia entre el sistema socialista y el capitalista. Entonces, bueno, regresando ahora sí al desarrollo del confrontamiento, todo inicia en el 49 con la OTAN, ¿no? Digamos, conocido organismo que simplemente es la organización del Tratado del Atlántico del Norte, ¿no? Esa es la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico del Norte, que básicamente fueron distintos países, no se suele preguntar qué países fueron, sobre todo fue Estados Unidos con países europeos, ¿ok? Obviamente sin tomar a Alemania y los que habían estado del lado del eje durante la guerra, la Segunda Guerra. En general es como, originalmente parecía todo un tratado comercial, ¿no? Así. De hecho, hoy la OTAN se considera simplemente un bloque económico, pero en su momento surgió como la original carta en la que se firmaban los países para integrarse a la OTAN, decían que básicamente estaban en unión para intervenir si llegaran a ser, bueno, más bien para apoyarse si llegaran a ser intervenidos por otro país. Básicamente fue un cantarle el tiro a la URSS, fue decirle, métete con uno de los que están aquí y te metes con todos, ¿no? Entonces, fue la URSS ahí, ¿no? Como un golpe en contra de la URSS.
La URSS respondió y en el 55 firma el Pacto de Varsovia, que básicamente son todos los países que formaban la URSS y algunos otros aledaños, sobre todo los que comulgaban con la idea comunista, pues de lo mismo. Se meten con uno, se meten con todos. Entonces, bueno, así es como va la cosa. Entonces, a partir de aquí, ¿no? De que se firma la carta con la OTAN y el Pacto de Varsovia, se forma algo que Winston Churchill, ¿no? El primer ministro inglés, llamó el telón de acero, que básicamente dijo, todo está dividido, ¿no? La URSS y el mundo socialista del mundo a través de Berlín y estas fronteras. Esto que está aquí en negro, este es el telón de acero. Entonces, como pueden ver, básicamente eso era, ¿no? Como una frontera, no imaginaria porque estaba definida políticamente, pero que tenía dentro una metáfora más grande. O sea, no solo era una frontera política, sino una frontera ideológica, ¿no? Hacia el oeste, o más bien vamos a decirlo, hacia el occidente, ¿no? Del telón existía el mundo capitalista, y hacia el oriente del telón existía el mundo socialista. Era como un poco más metafórico, ¿no? Figurativo, ¿no? Incluso retórico de lo que significaba realmente el telón de acero. En el 49, al mismo tiempo que se forma la OTAN, se gana o termina la Guerra Civil China. También es otro proceso, los procesos en general para la historia universal de la UNAM, la historia de Asia está muy olvidada, pero la historia de Asia tiene incluso igual o más chismecito histórico de lo que tiene la historia europea. Entonces, bueno, simplemente porque termina la Guerra Civil China y Mao Zedong, aunque se escribe Zedong, al parecer, de acuerdo al traductor de mandarín, y a mi profesor de historia se pronuncia Mao Zedong, Zedong, como quieran, Mao para los compas. El buen Mao vence a los nacionalistas del Kuomintang, ¿no? Básicamente, lo que está puesto en azul es bloque capitalista, puesto en rojo, bloque socialista. ¿Okay? Entonces, Mao, ¿no? El buen Mao, propiamente tenía su ejército rojo, de hecho se llamaba el ejército rojo de Mao Zedong, ¿no? Un poco en homenaje, por no decir plagio, pues ya sabemos que los chinos son muy buenos para hacer piratería, entonces obviamente también se piratearon el ejército rojo y le pusieron el ejército rojo de Mao Zedong, ¿no? Entonces con el ejército rojo lucharon contra los nacionalistas del Kuomintang, que fue una asociación apoyada por Estados Unidos, como siempre, en pro de expandir capitalismo, no comunismo. Aún así, el buen Mao pues los vence, manda a ejecutar a todos. Obviamente no es como que da la orden de ejecuten a todos del Kuomintang, sino que poco a poco pues va ejecutando a todos los del Kuomintang. Y una vez que adquieren el nombre de la República Popular China, o sea, cambiaron de imperio. China tenía su proceso de imperio, proceso de dictadura. A día de hoy está como una república, así como República Popular China. Se le suele catalogar de dictadura a día de hoy porque se encuentra en un sistema unipartidario. Es decir, en vez de, por ejemplo, México, que es un sistema polipartidario donde puede haber tantos partidos como uno quiera, ¿no? Pues está los chidos, que es a día de hoy Morena, PRI, PAN. Luego los que, los ahí, que nada más están por tradición como PRD, ¿no? PT, y luego los de chocolate como Partido Verde, Movimiento Naranja, México Libre, pues esos, bueno, es un sistema político de partidos múltiples. Estados Unidos es el mejor ejemplo de una organización bipartidaria, demócratas o republicanos, y hasta ahí.
Y claro, China pues nada más tiene el Partido Socialista, ¿no? Bueno, el Partido Comunista Chino. Y claro, quien es presidente del partido es presidente de la nación. Entonces, tiene ahí, ¿no? Si les interesa más aprender sobre la China actual, hay un libro que se llama Cuando los chinos hablan, me parece que lo tengo en PDF, si es así se los mando a quien esté interesado, pero en general es un poco de cómo viven aunque supuestamente es un país socialista en planteamiento, hay clases sociales, cómo viven las clases adineradas y las clases no adineradas. Spoiler, de una vez, la clase adinerada en un día creo que gasta $100,000 en ir de cena, y la clase no adinerada vive en antiguos búnkers que se crearon durante la Guerra Fría porque está más barato la renta de eso. De hecho, está abajo de todos los edificios, abajo de la caldera, pues, están los sistemas de búnkers, y ahí rentan los que se mueven de provincias a ciudad. Básicamente como cualquier foráneo que vive en un lugar súper feo, pero bueno. Asia sigue ahí su conflicto con la famosa Guerra de las Coreas, que dura 3 años, pero hablando del proceso armado, si andan más o menos informados de este proceso, sabrán que realmente no ha terminado. O sea, teóricamente la Guerra de Corea sigue en pie. Se firmó en el 53 un armisticio, ¿no? Como un cese de armas, pero no se firmó propiamente el fin de la guerra o el fin del conflicto. Entonces, teóricamente, eh, no es el conflicto más largo, porque, por ejemplo, está la guerra de los 100 años, que de hecho duró 113. Entonces, no está ni cerca de ser así de largo, pero sí es un conflicto que, aunque está inactivo, propiamente no ha terminado. Aunque en el 53 se firma ahí un cese al fuego. Pero hoy en día, teóricamente, cualquier Corea podría empezar un ataque contra la otra Corea. Más porque sí. La guerra de las Coreas, como siempre, se me olvidó el subrayado, tuvo sus dos bandos, que fue en el sur y en el norte, ¿no? La Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos, y Corea del Norte, apoyada por la URSS, ¿no? Entonces, pues así es la cuestión. No quiero entrar demasiado así mucho en cómo se desarrolla, porque cada uno de esos conflictos me podría aventar las 2 horas. Pero bueno, básicamente la guerra de las Coreas inicia cuando inicia el conflicto sin intervención, ¿ok? Después de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a desarmar distintas colonias europeas en Asia. Corea es un ejemplo de ellas. Se desintegra propiamente la colonia y quedan 2 facciones en Corea. La facción comunista y una facción no comunista. Entonces es lo mismo. Inicia primero atacando a la facción comunista, en este sentido de estar apoyado por la URSS, de todo proceso armado por eliminar sistemas opresores capitalistas, es apoyado por la URSS. Entonces Corea del Norte luego se va. El sur aguanta, de repente llega a Estados Unidos, pero al mismo tiempo llega a la URSS, y entonces inicia como un proceso de apoyar constantemente a ambos bandos, ¿no? Al final, como pueden ver, se llega a nada con costos muy altos, 778,000 muertos de las tropas y población del sur, y el 1,5 millones de muertos en las tropas y población de Corea del Norte. Al final, si bien se firma es que no es propiamente un armisticio, porque un armisticio requiere propiamente de que alguien se rinda. Entonces, teóricamente no es un armisticio, es más un tratado de cese de armas, ¿no? Es como un tiempo fuera, ¿no? Pero que se ha extendido unas cuantas décadas. Entonces, bueno, y de Kim Il-sung se alza, ¿no?
como el jefe supremo. Literalmente no estoy, no estoy inventando, es el nombre que adquirió el jefe supremo de Corea del Norte. Después de Kim Il-sung está Kim Lin, pero no recuerdo bien la pronunciación, y luego el que está a día de hoy, Kim Il-sung, ¿no? Kim Liu-yu, ¿no? A la vez que yo y el coreano no nos llevamos tan bien, pero Kimji, ¿no? El que está, ¿no? Nuestro gordito de peinado cotorro, ¿no? Que está a día de hoy en Corea del Norte, pues es el nieto de este carnal, Kim Il-sung. Así, cuando termina la guerra de las Coreas, Stalin pues, se petatea, cuelga los tenis, ¿no? En el 53, y aquí entra un personaje que es como, de los que eran importantes, que es Nikita Khrushchev, ¿ok? Complicada la historia de la URSS, pero en general, para que me entiendan, originalmente era como China a día de hoy. El gobernante del partido gobierna el país, ¿no? En este caso la URSS, que más bien es una organización, si lo queremos ver. Entonces, después de Stalin, inicia quien va a ser su sucesor, que es Nikita Khrushchev. Entonces, Khrushchev realmente va a ser el cabeza, ¿no? De toda la Guerra Fría. Entonces, bueno, entra Khrushchev y durante este periodo de inestabilidad empieza una migración muy fuerte del este al oeste, es decir, saliendo del telón de acero hacia el mundo capitalista, más o menos unos 15 millones de personas salen de lo que era territorio comunista, y la URSS se pone muy, muy fuerte, muy restrictiva en el sentido de que nadie salga hacia el bloque capitalista. Primero inicia esta parte de ser muy estricto con los controles y pasaportes, etcétera, para que burocráticamente sea complicado de inicio salir. Luego, claro, si burocráticamente es complicado, los alemanes escucharon de los mexicanos y se empezaron a brincar las fronteras, ¿no? Entonces ahí México imponiendo moda forever. Entonces, bueno, se empiezan a brincar o a saltar las fronteras. Todavía no existe el muro, pero las fronteras de manera ilegal. Entonces, ¿sabes qué? A los mexicanos no nos frena un muro, pero ¿qué crees? A los alemanes sí. Entonces, en el 61 se construye el famoso muro de Berlín y se divide Alemania en dos partes. Bueno, estaban cuatro, pero las dos principales, ¿no? Que es la República Federal Alemana, con capital en Bonn, y la República Democrática Alemana, con capital en Berlín, ¿no? Después era el muro de Berlín. Entonces ahí está. Esto después será importante porque siempre preguntan cuándo. No preguntan cuándo se crea, pero sí siempre preguntan cuándo cae el muro de Berlín. ¿Okay? Entonces, bueno, después de eso viene otro proceso en el 59, ¿no? Hay muchos procesos que ocurren de manera simultánea, entonces por eso hay fechas como que, a ver, no que estábamos en el 61 en el Berlín, saltamos al 59, regresamos. ¿Dónde se da la Revolución Cubana? Este fue el mayor acercamiento de la URSS hacia América Latina, que fue cuando Fidel Castro derroca a el general Batista, ¿sí? Un gobierno militar que de hecho lo derroca en el segundo intento. Primero Castro lo intenta a través de un método político, o sea, de ganar elecciones, pero le aplican un Francisco y Madero, lo encarcelan y huye. Claro, pues Cuba es una isla, así que no tiene muchos lugares donde ir. Y dato curioso, la planeación de la Revolución Cubana entre Fidel Castro y su hermano, que no recuerdo cómo se llama el nombre, el hermano de Fidel Castro, y Ernesto el Che Guevara, se dio
en México. Y Lázaro Cárdenas brindó apoyo monetario, ¿no? A Raúl, fue Raúl Castro, ¿no? También Ramón y otros cuantos más, pero Ramón es Raúl, perdón, es el que resulta importante después. Entonces Fulgencio Batista le ganan el primer round, se vienen a México, regresan. Dato curioso, la Revolución Cubana fue hecha por 16 personas, o sea, 16 personas hicieron un golpe de Estado contra toda la fuerza militar de Fulgencio Batista. ¿Cómo lo hicieron? Cuando situaban un sitio, daban vueltas, ¿no? O sea, en vez de ser guardias estáticos, eran guardias que daban vueltas por el perímetro. Entonces, en vez de parecer que solo había 16, daba la impresión de que todo el tiempo había un círculo de guardias dando vueltas y vueltas de manera interminable. O sea, eran 16 güeyes nada más y había un chingo de puntos ciegos, pero daba la impresión de que había muchos. Entonces, por eso Batista no ataca directamente y es la razón por la que eventualmente cuando llega el golpe de Estado, pues adiós al buen Fulgencio, ¿no? Entonces, bueno, así está. Entonces, bueno, al final tienen un problema porque Estados Unidos la ve muy cerca, ¿no? Territorialmente ve muy cerca digamos, un foco comunista, ¿sabes? Entonces, es como que, no. Entonces, en el 61 inicia hace un intento de bombardeo con el fin de eliminar a Castro y hace el famoso bombardeo en Bahía de Cochinos. Eh, no sé quién fue el chistosito, pero alguien le puso a una bahía, no sé por qué razón, pero alguien dijo, mira, este se ve como que tiene cara de Bahía de Cochinos, ¿no? Entonces, pues así le puso, entonces está en el 61 esa invasión, bombardeo a Bahía de Cochinos, y en el 62 inician la crisis de los misiles, ¿sí? Revolución cubana también es complicado, pero en general Castro afirmó que él nunca pidió ayuda de Nikita Khrushchev, pero su hermano Raúl, que les dije que era el importante, pidió a sus espaldas, mandó por ayuda a Nikita Khrushchev y a la URSS, ¿no? Entonces, teóricamente Castro nunca se declaró abiertamente comunista o socialista. Su hermano Raúl sí, abiertamente era comunista. Entonces, claro, ahí hubo un chanchullo un poco curioso, ¿no? Castro quiso hacerlo un poco más a su modo, sin intervención de ninguna potencia. Raúl se pasó por el arco del triunfo los decretos de su hermano, pide por ayuda a Khrushchev y Khrushchev manda distintos búnkers con misiles, pues se llamó la crisis de los misiles, eh, porque originalmente el problema que surgió y por lo que Raúl mandó a pedir ayuda con Khrushchev fue porque Kennedy, el presidente de Estados Unidos, les había metido un bloqueo económico, que de hecho a día de hoy sigue. Realmente no hay relaciones económicas entre países aliados con Estados Unidos que puedan eh, tradear, ¿no? Mercantear con Cuba. Entonces, de hecho, parece que en su momento a Venezuela le armaron lo mismo, eh, tanto en el gobierno chavista como Trump contra el buen Maduro, ¿no? nuestro a la torre venezolano, pues también aplicó una táctica parecida. El punto es que vienen un grupo de búnkers llenos de misiles, pues se llaman misiles, pero ya cuando están por llegar a Cuba, fue el momento más tenso. O sea, se creyó que si ese barco llegaba a Cuba, se iba a desatar la guerra mundial, que de hecho durante ese periodo fue el famoso desarrollo armamentístico en el sentido nuclear. O sea, Hiroshima y Nagasaki habían dejado qué tanto puede hacer una bomba nuclear.
Pues bueno, durante esa época se creó la Little Boy. La Little Boy es una bomba 45 veces más o menos más fuerte eh, que la de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que de hecho la de Nagasaki fue un poquito más fuerte. Dato curioso para que dimensionen que es 45 más veces que Nagasaki. Si ustedes estuvieran parados en el monte Everest y vieran una Little Boy estallar, a la misma altura en la que ustedes estarían en la punta del Everest, verían el champiñón, ¿no? La forma que hace la explosión de una bomba atómica. Entonces, digo, si quieren dar una idea, unos 9 kilómetros de altura, unos 9,000 metros de altura tendría la copa del hongo atómico. Bueno, ahí, para que dimensionen qué tipo de crisis se pudo haber desatado si empezaba un bombardeo nuclear por parte de ambas naciones. Un clásico de clásicos es la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, si la revolución cubana era complicada, tenía cosillas, la guerra o Corea o así, la guerra de Vietnam es todavía más enrevesado. Para ponerlo muy sencillo, les había dicho que Corea había iniciado su problema porque distintas colonias europeas de Asia se habían desintegrado. Bueno, una de esas fue la Indonesia francesa. ¿Sí? La Indonesia francesa incluye lo que hoy conocemos como Vietnam, Camboya y Laos. ¿Okay? Entonces, en general es eso. Originalmente Vietnam también se dividió en sur y norte, ¿no? En el sur estaba la República de Vietnam, de corte capitalista apoyada por Estados Unidos, y en el norte la República Democrática de Vietnam, apoyada por la URSS y por China, que eran los que más cerca tenían. Entonces, bueno, este conflicto del 55 al 75, 20 años, que bien inicia primero de una manera parecida a lo que habían sido los otros conflictos, que estallan por su cuenta las potencias brindan apoyo al lado con el que simpatizan. Aquí inició así, primero se divide la Indochina francesa en Laos, en el norte. O sea, Vietnam es como un espagueti ahí, rodeado de Laos y abajo Camboya. Entonces se divide primero en Vietnam norte y sur. En el sur, repito, la parte capitalista de la República de Vietnam y en el norte la parte socialista de la República Democrática. Eh, en el norte inicia un gobierno de corte muy popular, identifíquese popular, no populista, distintas cosas, o sea, que tiene mucha aceptación, pues, o sea, fue elegido con mucha aceptación, ¿no? Del gobierno del norte. El del sur fue un poquito más artificial. De hecho, se cree que Estados Unidos apoyó para meter ahí mano en esas elecciones y que al final ganara el bando que estuvo ahí en el sur, en la República de Vietnam. Se mantuvo así un buen tiempo, ¿no? Desde el 53, propiamente que se desintegra la Indochina francesa, hasta el 55, que ya inicia el proceso con el incidente de Tonkin. El Golfo de Tonkin es una parte entre Vietnam y el resto de Asia del Este, donde básicamente Estados Unidos quería meterse a la guerra de manera directa, ¿ok? Pero era complicado porque tenían que tener una razón, o sea, no podían entrar en guerra sin nada más porque sí. Porque los presidentes necesitaban primero la aprobación del Congreso, que la opinión pública apoyara propiamente el ir a la guerra, ¿no? Entonces era complicado. Entonces hacen una táctica que en Tonkin hay unos barcos estadounidenses que se topan con unos
del norte, de Vietnam del Norte, chocan, bueno, no chocan directamente, sino que inicia ahí un conflicto armado, no muere ningún estadounidense, pero ellos autobombardean, ¿no? No a nivel de destruir, pero sí alguna que otra granadilla para dañar su barco, y entonces entrar a lo que se llama el Council Real, o sea que es como hay una causa real para entrar a, eh, a Vietnam del Norte, era la Democrática, y del Sur era la República de Vietnam. Pero no suelen preguntar por norte y sur como es en el de Corea, entonces por eso no los pongo para no agregar todavía más confusión. Entonces, bueno, con el incidente de Tonkin se crean ahí una excusa para entrar y le va a tocar a Kennedy, a Johnson y a Nixon, ¿no? Entrar, ser parte de la guerra de Vietnam. En algún momento se extendió a Laos y Camboya porque en la guerra de Vietnam, como no se podía, o sea, hubo una facción, ¿no? La famosa la Vietcong, que era una facción comunista, pero que habitaba en el sur, en Vietnam del Sur, en la parte capitalista. Entonces, Vietnam del Norte mandaba por una ruta especial suministros y armas, ¿no? Entonces, claro, como no lo podían hacer directamente por Vietnam, esta ruta pasaba por Laos y Camboya, por las puras fronteras. Entonces, de esa manera podían como pasar cosas. Estados Unidos, por eso en algún momento extiende el problema hacia Laos y Camboya, porque o sea, están pasando por allá. Al final, bueno, Kennedy pierde la cabeza un poco, aplicó un Kurt Cobain, o más bien Kurt Cobain aplicó un Kennedy, nunca lo sabremos, o más bien le aplican a él el Kurt Cobain. Luego está Johnson, que entra con una versión darle muy duro eh, a, eh, a Vietnam, pero mientras que a Kennedy le tocó la etapa donde parecía que estaban avanzando mucho, a Johnson le tocó la etapa en la que se murieron más estadounidenses. O sea, fue la época en la que peor les fue en la guerra. Por eso no fue por la elección, ¿no? Por la reelección, perdón. Sabía que la opinión pública no estaba de su lado. Nixon entra con la promesa de terminar con la guerra. Una promesa muy ambigua porque era o terminamos en el plan ganamos de manera definitiva o la cortamos. Al final se ve forzada a cortarla porque no se estaba llegando a ningún lado y entonces queda lo que se conoce como el síndrome de Vietnam, ¿no? Que es como este golpe moral, ¿no? Que sufren los distintos, bueno, los estadounidenses específicamente, por perder contra un país que no se le considera una potencia militar. ¿Sí? Al final, 1.200.000 soldados se mueren, unos de 2 a 6 millones de civiles vietnamitas, ¿no? Entonces, complicado. Y del otro lado, pues aquí acaban son los más importantes momentos de intervención directa entre la URSS y Estados Unidos de financiar y apoyar conflictos bélicos con tal de expandir ya sea el capitalismo o el socialismo. Obviamente el espionaje se vuelve como, uy, wow, con la CIA y la KGB, ¿no? Obviamente la CIA por parte de Estados Unidos y la KGB por parte de Rusia, ¿no? Simplemente queda ahí como, ¿qué organizaciones participaron en el espionaje durante la Guerra Fría? CIA y KGB. Y al final lo que resalta es la famosa carrera espacial. También está la carrera armamentística que hablábamos de la Little Boy, pero la UNAM se centra más en la carrera espacial, ¿no? Que de hecho preguntan sobre quién es el primer hombre en la Luna. Y bueno, de hecho es un poco más cultura general que historia, pero bueno, vamos a tomarlo como que es historia. Entonces, bueno, la carrera espacial.
La URSS para el 57 pone en órbita su satélite Sputnik. Pues al año siguiente Estados Unidos responde mandando el Explorer. Dice, ¿qué pasó, papá? ¿No? Nadie me gana en carrera espacial. Pues la URSS pone las cartas sobre la mesa y manda a Yuri Gagarin en la misión del Vostok 1 a ser el primer hombre en órbita, ¿no? en el espacio. De hecho, a día de hoy, en la cultura rusa, Yuri Gagarin sigue siendo como un héroe. Es como tener al Pancho Villa o al Francisco I. Madero de México. Bueno, Yuri Gagarin, que es don chido en Rusia. De hecho, si algún día les da la curiosidad y googlean propaganda anticomunista, tiene mucho de tío Sam, pues la propaganda anticapitalista de la época tiene mucho a Yuri Gagarin. O sea, eso se agarró como de, güey, andamos a un cabrón al espacio. O sea, era como algo muy de presumir, ¿no? Estados Unidos, 8 años después, dice, ¿qué pasó, brother? Y manda, bueno, Neil Armstrong, que es como, uy, el señor, pero realmente manda toda una tripulación en el Apolo 11 y pone al hombre en la luna. Que ya se pueden ir muy con estos documentales de dudosa procedencia que están sobre si la luna fue un montaje, si fue, si no fue. Ahí pues ya queda a lo que cada quien quiera, ¿no? Agarrar. Si quieren ser muy Pati Navidad, pues pueden decir, no, no fue montaje. Pero el chiste es que les van a preguntar quién fue el primer hombre en la luna. Y ese es mi canal, Neil Armstrong, ¿okay? En la misión del Apolo 11 en el 69. Así, y entramos en el último, pero si se dan cuenta, nos aventamos ahorita, la mayor parte es de conflictos armados. Y Entonces, ¿el primer hombre en llegar a la luna no fue ruso, profe? no, el primer hombre en salir al espacio, o sea, en estar en órbita, sí es ruso, es Yuri Gagarin, ¿okay? De la misión Vostok. Este es el carnal, que es el primer hombre que le ponen, o que lo ponen en órbita en el espacio. Ese es Yuri Gagarin, primero en órbita. El primero en la luna es Neil Armstrong, en el Apolo 11 en el 69. Gracias. En teoría, eso significa que los rusos ganaron la carrera, de alguna En manera. teoría, en teoría es como que los primeros que llegan al espacio fueron los rusos, pero Estados Unidos dijo, ok, tú me ganaste el quién llegaba al espacio, yo te voy a ganar quién llega a la luna. Entonces, como poner todavía el hilo más alto, ¿no? Podemos decir, argumentar que efectivamente Rusia en teoría ganó la carrera espacial, pero la carrera lunar se la llevó Estados Unidos. La Tierra es plana, voy a aplicar el fuera de mi iglesia, pues fuera de mi clase, ¿no? Pero bueno, ya nos tocan los últimos 10 añitos, que es cuando gana Reagan, ¿no? En el 80, que gana con la promesa de incrementar el gasto militar, ¿no? Y junto a Margaret Thatcher, la primera ministra británica, son muy duros en su juicio contra los comunistas. De hecho, Reagan decía que el comunismo era el gobierno del diablo, o sea, el gobierno del mal, y que terminaría en las aras de la historia. Ahí fue un poco profético, ¿no? Al final se retomó la socialdemocracia y queda ahí Cuba como todavía un país que medio le hace al socialismo, pero a nivel del comunismo y el socialismo ya han pasado un poco a la historia. Rusia ya es un país totalmente capitalista. Entonces, eh, ahí fue profético, ¿no? Reagan. Margaret Thatcher, pues nada más está aquí, pues de adorno, ¿no? Es un personaje que salió ahí y apoyó, pero no mucho. Y esa doctrina Reagan, ¿no? Obviamente viene del mismo presidente. Pues la doctrina Reagan, pues simplemente era esto, ¿no? Esta justificación, o sea,
justificaba que Estados Unidos interviniera en otros países para eliminar el comunismo. ¿Sí? O sea, fue otra de las clásicas jugadas de Estados Unidos por andarse metiendo donde no tendría que haberse metido. Ahora, aquí entra uno de estas inexactitudes de la UNAM. De manera real, el muro de Berlín cae en 1899 y de ahí inicia ya el despliegue de todos los que podían salirse del bloque comunista hacia el bloque capitalista. La URSS poco a poco va perdiendo fuerza. Nikita Khrushchev inicia a hacer unas reformas dentro de la URSS que no caen muy bien y eventualmente se deshace, ¿no? Se desarma la URSS en el 91 y entonces se termina la URSS y por lo tanto fin de la Guerra Fría porque se desarma esa potencia. Entonces, aunque el muro de Berlín cae en el 89, para la UNAM cae en el 91. O sea, la UNAM toma como que en el 91 cae el muro de Berlín y se desarma la URSS, ¿no? Entonces es como, hay una inexactitud histórica dentro de lo que es considerado correcto en la UNAM, pero aunque yo, o sea, yo les digo, si les preguntan cuándo cae el muro de Berlín, va a caer en el 91 para la UNAM, pero en realidad cae en el 89. ¿Sí? Entonces hay un pequeño, Ahí ya llamémosle, había, error o inexactitud del examen. profe, ahí ya había pasado todo lo de la perestroika, o eso viene después, o fue antes. La perestroika había sido como que se mantiene tanto de antes y después, ¿ok? O sea, desde el 90 más o menos se inicia dentro de la URSS esto de la perestroika, pero se queda un poquito después, o sea, como que el problema se resuelve después, entonces podemos decir que está como en medio, o sea, como que inicia antes de que se caiga el muro y termina un poquito después, ¿no? ¿Termina con la caída del muro de Berlín? Realmente no, o sea, termina con la disolución de la URSS, pero la caída del muro de Berlín, junto con las reformas de Nikita Khrushchev, como que es un detonante todavía más importante de que caiga la URSS, ¿no? Entonces, es eso. ¿Alguna otra duda, ¿no? de lo que es la Guerra Fría? No, profe, gracias. Ok. ¿Cuáles serían los puntos importantes? Pues mira, primero es recordar quién está en pelea. URSS, Estados Unidos. Todo es un conflicto basado en cuestiones más ideológicas y de sistemas económicos. Financian y apoyan distintos conflictos bélicos simplemente con el fin de expandir su propio sistema, que quedan la Guerra Civil China, la Guerra de las Coreas, la Guerra de Vietnam y la Revolución Cubana. Y por último, que termina, la guerra, la carrera espacial, ¿no? En la que, aunque podríamos decirlo que semánticamente gana la URSS, en definitiva, ¿no? Se toma históricamente como que gana Estados Unidos al mandar al hombre a la luna. Y termina, pues propiamente, cuando se desarma la URSS y cae el muro de Berlín en el 91. Es la única fecha como que realmente pide. ¿Cuándo cae el muro de Berlín? Ok, entonces eso realmente es lo que sería todo. Si ya no hay dudas. No, yo tengo una duda, me perdí un poco. Okay. Entonces, en sí, ¿cuál es la causa que hace que caiga el muro? Me revolví en eso. O sea, en el 61 inició este proceso de mucha salida de 15 millones de europeos que se van
de la zona comunista a la capitalista. Entonces la URSS toma la decisión así muy fuerte de aislar el telón de acero a través sobre todo del muro de Berlín. Lo que ocurrió, que también es otro proceso complicado o extenso, es que, digamos que a grandes rasgos, el gobierno de la República Democrática Alemana, o sea, la parte socialista, tuvo ciertas deficiencias, ¿ok? Tuvo unos cuantos gobernantes que no fueron lo mejor que le pudieron haber pasado. Entonces inició un proceso de mucha desigualdad, ¿no? Aunque se pregonaba el capitalismo y el socialismo, sí hubo quienes se veían muy beneficiosos económicamente y quienes no. Entonces, había incluso, de hecho, muchas salidas ilegales. O sea, aunque estaba el muro de Berlín, había maneras de salir hacia Bonn un poco ilegales, ¿no? Pero se hacía mucho para atraer bienes, o sea, comprar cosas en Bonn que no podías encontrar en Berlín, ¿no? Dato curioso, ¿no? Que no tiene nada que ver con historia, más con música, pero bueno. Richard Kruspe, el guitarrista de Rammstein, propiamente vive durante la época del muro de Berlín y de hecho inicia a tocar la guitarra porque compra una en Bonn y regresa a Berlín a venderla, al final no la vende y inicia a tocar la música. Entonces, son ese tipo de cosas. O sea, ahí había muchas cosas relacionadas, sobre todo el arte y la cultura, que no se podían adquirir en el lado socialista. Entonces, inicia un proceso de descontento global muy fuerte, mega dato. Otro dato curioso sobre eso, Till Lindemann, el cantante de Rammstein, inició siendo el baterista, pero al final se les fue el cantante y dijeron, pues, tú cantas, ¿no? Y al final terminamos con nuestro poderosísimo Du hast, ¿no? Entonces así va la cosa, ¿no? Entonces, eso es, un descontento social de las desigualdades que existían en la Alemania socialista, que eventualmente llevaron a también mucha represión política y policial. De hecho, Richard Kruspe en algunas entrevistas cuenta más o menos cuántas veces lo llegaron a detener simplemente pues nada más porque era músico. O sea, pero había mucha represión policial. Entonces, al final es mucha descontento social, se arman varios movimientos y tumban literalmente a martillazos el muro. Entonces fue por descontento social y represalias, digamos, en ese sentido. Podríamos decir que sí, a grandes rasgos. Sobre todo el descontento social, deveniente de las desigualdades y las carencias que existían en el lado socialista de Alemania. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra duda sobre la Guerra Fría? No. Bueno, si alguien quiere bibliografía que aumente esto, de los PDFs que mandé está el de... Es complicado. Sobre todo porque no pongo a profundizar demasiado, ¿ok? O sea, sería adecuado ver completa la Revolución Cubana, completa la Guerra de las Coreas, completo el conflicto del muro de Berlín, completo lo que fue la Guerra Civil China, pero como no les van a preguntar de eso y tienen otras muchas materias que estudiar, tampoco quiero ponerme aquí en plan muy intenso, ¿no? Porque realmente se entiende mejor una vez que te centras propiamente en entender los mini procesos que conforman a la Guerra Fría, ¿sí? Pues bueno, repito, sí, pero en lo que estaba, si alguien quiere ampliar un poquito más, de hecho, y ver sobre todo cómo aplicó en Medio Oriente y en Oriente Próximo, quiero decir, y en Latinoamérica
la intervención estadounidense durante la Guerra Fría. Dentro de los PDFs que mandé está el de Confesiones de un gángster económico de John Perkins. John Perkins, aunque estudió administración de empresas, nada de macroeconomía, hizo una maestría después en macroeconomía, pero el chiste es que inició a trabajar para algunas transnacionales que tenían nexos con el gobierno y habla, no les voy a hacer demasiado spoiler, pero habla de cómo estas empresas aplicaban ciertos ahí truquillos para elevar las, digamos, las expectativas económicas de un país para generar endeudamiento que a quién se le van a pagar a Estados Unidos. Entonces tiene que ver con eso del gangsterismo económico, y habla específicamente del caso del blanqueamiento de dinero en Arabia Saudita, que es porque Arabia Saudí pasó a ser un desierto a un lugar súper industrial, bueno, industrializado, pero comercial, y la intervención en dos países latinoamericanos, que es en Ecuador con Jaime Torrijos y en Panamá, Jaime Roídos en Ecuador, y en Panamá el general Torrijos, que fueron dos presidentes que tuvieron una agenda muy marcada en contra del intervencionismo estadounidense y cómo fue su relación. Es un libro nada académico y nada de consulta, o sea, no es precisamente como algo de que tenga mucho tecnicismo, mucho vocabulario especializado en las áreas de la economía, simplemente son más anecdóticos, más casi como una autobiografía de John Perkins durante esa época. Entonces, ahí está. Si alguien lo quiere, lo perdió, ya no está en el grupo, lo vuelvo a mandar si quieren. El petróleo en Israel tiene que ver con esto del blanqueamiento del dinero en Arabia Saudita y realmente, aunque Arabia Saudita fue el principal, el blanqueamiento de dinero fue en todo Oriente Próximo. Entonces, propiamente Israel, que después se une a la OPEP, ¿no?, la Organización de Países Exportadores del Petróleo, inicia un proceso con Estados Unidos durante este blanqueamiento de dinero para endeudar a Israel con Estados Unidos y quedarse un poco con, ok, me vas pagando con, digamos, ciertos permisos para explotación petrolera en el país, ¿no? Había escuchado, bueno, había visto un video de William Magnus que hablaba sobre el petróleo de Israel y dijeron que Estados Unidos se metió en el gobierno para, pues, apropiarse del oro negro. Y más o menos, ¿cómo se podría comprimir esa historia? Mira, contexto después de Guerra Fría, y ya sin la necesidad de pelear por bloques capitalistas o comunistas, Estados Unidos se ve como el nuevo imperio, ¿sí? O sea, ya no hay otra potencia más grande que él. Entonces, después de la tercera revolución industrial, el petróleo se hace indispensable. Es claro, Estados Unidos naturalmente no tiene tantísimos yacimientos de petróleo, o sí tiene, pero tampoco con grandes reservas. Donde está es en Oriente Medio. Entonces, inician a meterse en el gobierno a través de este gangsterismo económico, de estas empresas que a grandes rasgos parecen transnacionales y con ninguna relación con el gobierno, pero que al final sí hay muchos de estos, muchos secretarios de Estado o de Estados Unidos tuvieron pasados o futuros relacionados a empresas. Entonces, a través de ahí empezaron a infiltrarse en el gobierno de manera económica. O sea, no fue una infiltración directa de golpe en el país, sino que se empezaron a desestabilizar desde el punto económico y después, como en la Guerra Fría, apoyaban a un bando, a algún movimiento social que desestabilizaba de manera política. Entonces ya
desestabilizando económica y políticamente, entraban y entonces empezaban a hacer relaciones con esos países inestables y entonces iniciaban la explotación de petróleo, ¿no? Para saldar la deuda. Así básicamente es como es el problema entre Israel, bueno, en general Estados Unidos y Oriente Próximo. Ahí como muy resumido el problema. Si lees de gangsterismo económico, bueno, Confesiones de un Gángster Económico, John Perkins, ahí habla mucho más sobre todo de Arabia Saudita y cómo se llevaba, cómo realmente se hacía esa desestabilización económica, jugando con las estadísticas y las variables macroeconómicas. Ese es, es como el libro que les recomiendo para entender un poco más de cómo funcionaba esta parte de las intervenciones, ¿sí? De Estados Unidos. Y así terminaríamos Historia Universal, ¿no? Con esto, las dos historias quedarían completa y absolutamente finiquitadas, ya sin mayor problema. O sea, ya, historias, terminó el chisme histórico, lástima. Quedaron muchas anécdotas, sobre todo de la historia antigua, ¿no? De hecho, cuando doy clase en presencial, regularizaciones de historia o así, tengo fichitas como esta, donde tengo datos históricos puntuales, ¿no? De personajes, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Magno, que fue o Alejandro the Great para los estadounidenses, que fue este general macedonio, a pesar de que tuvo 2 esposas, específicamente con fines reproductivos, llamémoslo así, vivió un romance con Hefastio, ¿no? Uno de sus generales y amigo de la infancia, y cuando este murió, Alejandro lloró más que pues viuda enamorada, ¿no? Y además tuvo ahí una affair, una aventurilla con un bailarín persa llamado Bayos, ¿no? Quien había sido chico de placer de Darío, a quien pues Alejandro había derrotado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosillas se encontrarían pues, cuando doy clases más presenciales o más generales, no nada más curso UNAM, tengo de Julio César, ¿no? Por ejemplo, Cleopatra. Cleopatra era una loquilla. Cleopatra, pues vamos a otorgarle el título, ¿no? Ahí sí, ahí alerta, disclaimer. Si alguien está escuchando esta clase en la sala junto a su mamá, su abuelita que está aventándose el rosario, les recomendaría que pusieran en silencio este siguiente dato curioso. Entonces, disclaimer hecho. Ya quien se ofenda será otra cosa. Cleopatra le vamos a dar, bien, le vamos a dar el título de la feladora más prominente y famosa del mundo antiguo. De hecho, los griegos le habían puesto el apodo de Merichane, perdón, que es la boca de los 10,000 hombres, porque se afirmó que pues les hizo el favor a 100 de sus soldados después de una batalla en una noche, ¿no? de corrido se aventó con 100 soldados, ¿no? Exacto, ¿no? Digo, yo haber sido el 100 no me hubiera gustado, ¿no? Yo le hubiera dicho, uy, ¿dónde da clases, bro? Pues originalmente daba en una secundaria, una preparatoria. Cristian sacándose las referencias. Pero depende, ¿cuál de todas las ovas? ¿Ok? Yo necesito saber cuál. Pero bueno, en general daba clases en una prepa abierta, o una escuela que tenía el sistema de prepa abierta. Y daba historia, las dos, biología, inglés, y así. Ya el profe todo luego.
pero sí. Y después pandemia, pues dejamos de ir, ¿no? Y escuela cerrando. Y pues ahora nada más doy cursos de regularización, pues en línea, ¿no? Así ya un poco más generales, o sea, ya sin tener que cerrarme al tema de la UNAM, por ejemplo, para hablar propiamente del periodo del Imperio Romano, de la Grecia Antigua, de Egipto, ¿no? Y que de repente salga ahí la anécdota de Cleopatra, algunas otras esposas de algunos emperadores griegos, como por ejemplo, ¿quién más fue? Mesalina, ¿no? La tercera esposa de Claudio, que ganó la apuesta durante su época de quién atendía más hombres en un prostíbulo en una noche. Hay muchas historias, así es el mundo antiguo. El mundo antiguo tiene muchas historias de este corte. Los antiguos sabían divertirse, supongo. Si no me recuerdo, no sé el nombre, pero había un emperador romano que se acostaba tanto con sus hermanas como los que querían casarse. Era como que primero se tenía que acostar la esposa con el emperador o algo así, pero no recuerdo su nombre de eso. Si el dato no me falla, fue Calígula. Si el dato no me falla. Pero sí, o sea, cada emperador romano tiene una biografía. De hecho, bajo este contexto les traigo mi otra recomendación. Ahí ya no es para que lean, ¿no? Es para que se aventen una serie en Netflix, ¿no? Hay quien tenga Netflix o quien lo tenga hackeado, ¿no? Quien tenga ahí la cuenta del vecino, pues, y les late completar la historia de la Edad Media del otro lado, ¿no? Del otro lado, es decir, no de Europa, sino de Asia, pues está en Netflix, o sea, en español, La Era Samurái, la batalla por Japón, que abarca de 1551 hasta casi el inicio de la guerra ruso-japonesa, ¿no? Es desde la época Shogun, ¿no? Desde Oda Nobunaga, su ascenso en 1551, ¿no? Entonces, si les late por ahí la historia japonesa antigua de la época samurái, pues ahí está La Era Samurái, una batalla por Japón. Serie, no es serie recreacionista, es una serie documental, ¿ok? Pero está muy chida si les gusta el gore, ¿no? Si les gusta ver sangre y cabezas decapitadas y cosas así, súper recomendada, más aparte como con 10 historiadores contando el show. Señora serie documental que es esa. Nuevo romano antiguo. En los 90 se aventaron una de Cleopatra, no dudo por qué. No habría, de hecho Calígula, Claudio fue medio boyer, le gustaba ver, ¿no? No, ya estamos en el chismecito, Cristian. Como siempre, gracias por andar aquí grabando. Y ve con Dios, ¿no? Ve con Kami-sama y que las waifus te acompañen, ¿no? Entonces, bueno,